A pedido de fans del UCM que son suscriptores de este canal, es que hacemos este video. Prepárate para descubrir el misterio detrás del retorno de el Capitán América al pasado. Pero, ¿qué sucede con el Capitán América que quedó atrapado en el hielo? ¿Y cómo logró regresar para estar junto a Peggy, sin causar estragos en la línea temporal? ¿Y qué pasa con todas las legendarias hazañas que realizó? Todas estas preguntas las vamos a contestar en este ciclo del multiverso del UCM. El Pelado Investiga. Les presento el Capitán América. ¿Es una anomalía? Las preguntas que a continuación voy a desarrollar fueron enviadas por suscriptores de este canal y de amigos fans del universo cinematográfico de Marvel, a consecuencia de la integración dentro de este multiverso de la TVA, como ya hemos visto, en la serie de Loki. Hecha la aclaración, comenzamos. ¿Qué pasa con el Capitán América cuando la aeronave se sumergió en el hielo ártico? Cuando la aeronave se sumerge en el hielo ártico, el destino del Capitán América, Steve Rogers, cambió drásticamente. A diferencia de lo que vemos en las películas de Marvel, donde se descongela décadas después, es probable que en realidad haya seguido un curso diferente en otra línea de tiempo. Esto significa que podría haber vivido una vida distinta en un universo alternativo, con acciones y legados diferentes a los que conocemos en el universo cinematográfico de Marvel. ¿Cómo regresó para estar con la agente Carter sin alterar drásticamente la línea temporal? El Capitán América, entre otras hipótesis o teorías, podría haber vuelto al pasado y estar con la agente Carter utilizando tecnología avanzada o habilidades adquiridas en sus misiones con los Vengadores. Para evitar grandes cambios en la línea temporal, pudo haber actuado con discreción y cuidado, asegurándose de no alterar eventos importantes. Esto implicaría un equilibrio delicado entre influir en la historia y garantizar su propia existencia continua, manteniendo un perfil bajo para evitar consecuencias drásticas. ¿Qué pasa con todas las hazañas que realizó como el Capitán América? En diferentes realidades alternativas, este escenario podría variar. En algunas ocasiones, es posible que haya sido testigo de sus propias hazañas, mientras que en otras líneas temporales podría haber seguido un curso de eventos donde no se encontró cara a cara consigo mismo. Esto sugiere que su experiencia podría haber sido diferente dependiendo de la realidad en la que se encontrara, con posibles ramificaciones interesantes en términos de su percepción de sus propias acciones y su impacto en el curso del tiempo. El Capitán América del pasado es un observador pasivo de todo lo que ocurre luego de la creación de los Vengadores, la llegada de Thanos, el chasquido, la batalla final con el Titán y la restauración de todas las cosas después. Según una hipótesis popular en el universo de Marvel, el Capitán América adopta un papel de observador pasivo después de regresar al pasado. Esto significa que después de decidir quedarse con Peggy Carter, elige no interferir en los eventos cruciales que ocurren, como la llegada de Thanos, el chasquido, la batalla final y la restauración del universo. Aunque podría haber intervenido para prevenir estas tragedias, decide abstenerse para no alterar la línea temporal de manera significativa. Esta elección podía estar basada en los principios morales del Capitán América, quien podría considerar irresponsable y egoísta tratar de cambiar la historia, incluso teniendo el poder para hacerlo.
Además, haber enfrentado muchas adversidades a lo largo de su vida podría haberlo llevado a aceptar ciertos eventos como inevitables. Otra explicación podría ser que su presencia en el pasado generó una nueva rama temporal en lugar de alterar la principal. Hay teorías, hipótesis que plantean que la TVA, esta organización que monitorea las líneas de tiempo y corrige desviaciones, haya reconocido la elección del Capitán América como parte de un plan más grande o como una anomalía temporal que no requería intervención. Cuando el Capitán América viaja al pasado llevando solo las gemas del infinito y el martillo de Thor, ¿por qué vemos que al final de Avengers Endgame le entrega un escudo a Falcon cuando sabemos que este último fue destruido luchando con Thanos? La explicación radica en que, al quedarse en el pasado, creó una nueva rama temporal donde pudo haber vivido su vida sin alterar la línea temporal principal. En esta realidad alternativa, probablemente se enteró de los eventos que ocurrieron, incluida la destrucción del escudo en la lucha contra Thanos. Entonces, pudo haber forjado un nuevo escudo para Falcon antes de pasárselo y convertir a su amigo en el nuevo Capitán América. Aunque esto no se muestra explícitamente en la película, es una explicación lógica, una hipótesis entre tantas otras, dada la naturaleza del multiverso de Marvel. ¿Por qué la TVA, esta autoridad de variación de tiempo en el multiverso de Marvel, que se encarga del monitoreo de las líneas de tiempo, que les permite intervenir en una y en otra sin importar el momento narrativo en el que se encuentren, para corregirlo si necesario, no regresó al Capitán América a su línea de tiempo original? Según algunas hipótesis y teorías, se debe a varias razones. Vamos a conocerlas. Respeto por las decisiones individuales. La TVA puede intervenir para corregir anomalías temporales que amenacen la estabilidad del multiverso, pero respetan las decisiones individuales tomadas por los seres conscientes. Cuando el Capitán América decidió quedarse en el pasado para vivir una vida con Peggy Carter, esa fue su elección personal y la TVA probablemente respetó esa decisión como parte del libre albedrío. Creación de una nueva rama temporal. Al quedarse en el pasado, el Capitán América creó una nueva rama temporal en lugar de alterar la línea temporal principal. Esto significa que su elección de permanecer en el pasado no afectó directamente la continuidad de la línea temporal principal que la TVA supervisa y protege. Ausencia de una anomalía temporal significativa. Desde la perspectiva de la TVA, la elección del Capitán América de quedarse en el pasado podría no haber sido percibida como una anomalía significativa que requiriera corrección. Aunque su acción tuvo un impacto en su propia línea temporal y en la vida de las personas a su alrededor, no representaba una amenaza inmediata para la estabilidad del multiverso en su conjunto. Es un concepto que describe la existencia de múltiples universos paralelos dentro del universo ficticio de Marvel Comics. Cada uno tiene sus propias historias, personajes y eventos que pueden variar significativamente entre sí. Es un personaje icónico de Marvel que ha aparecido en una variedad de universos dentro del multiverso. En la mayoría de los casos, el Capitán América es Steve Rogers, un soldado estadounidense que fue sometido a un experimento que lo convirtió en un supersoldado durante la Segunda Guerra Mundial.
dentro del multiverso, hay variantes del Capitán América que difieren en aspectos como el origen, la personalidad y las habilidades. Estas variantes pueden incluir versiones alternativas de Steve Rogers, así como otros personajes que han asumido el manto del Capitán América en diferentes realidades. Como vimos en el primer episodio de la serie animada What If de Disney+, donde Peggy ocupaba el lugar de Steve Rogers recibiendo el suero del supersoldado, convirtiéndose en la Capitana Carter y en una de los guardianes del multiverso. Pudimos ver la versión de acción real de la Capitana Carter en Doctor Strange en el multiverso de la locura, formando parte del equipo de los Illuminati del universo Tierra 838 al que viajaron Doctor Strange y América Chávez. Una anomalía en el multiverso de Marvel podría definirse como un evento, personaje o situación que se aparta significativamente de la norma establecida en la continuidad de una realidad particular. Esto podría incluir alteraciones temporales, universos alternativos extremadamente divergentes o personajes que no encajan con las convenciones establecidas. Si consideramos el concepto de anomalía en el multiverso, el Capitán América podría ser visto como una anomalía en ciertos contextos. Por ejemplo, hay versiones del Capitán América que difieren drásticamente de la narrativa principal, como por ejemplo el Capitán América Zombie, que lo vimos en el 5º episodio de la primera temporada de la serie de televisión animada de Disney+, What If Zombies. En el episodio 5 de la segunda temporada sigue la historia de Peggy Carter como la Capitana Carter, quien lucha contra el Hydra Stomper, una versión de la armadura de Iron Man que en realidad alberga a Steve Rogers. Estas variantes pueden considerarse anomalías debido a su naturaleza inusual dentro del contexto del multiverso y su desviación de la versión estándar del personaje. La existencia de múltiples realidades y versiones alternativas permite explorar una amplia gama de historias y conceptos creativos. Por lo tanto, aunque ciertas versiones del Capitán América pueden considerarse anomalías, también son una parte integral de la riqueza y la complejidad del multiverso de Marvel. Me gustaría que me dejaras tu opinión en el cajón de los comentarios. Si tenés alguna otra hipótesis o teoría, o si conocés otras versiones, que lo comentes para poder agregar más valor agregado tanto a este video como al canal del Pelado Investiga.